Ya. Y entonces vamos a ver el ensayo, vamos a ver como qué dudas surgieron, qué preguntas no supieron realizar, y esas cosas como para que las vayamos resolviendo y vayamos resolviendo también las dudas que vengan al caso, especialmente del área de álgebra y números, que es como lo que hayamos visto, fracciones, números decimales, porcentaje, raíces, potencia. No vamos a ver mucho, o en sí no deberíamos ver, la verdad, el tema de estadística y geometría, ya que es como materia que no hemos visto en el PRO, entonces como que es entendible que tampoco se manejen tanto, así que como que eso no lo vamos a ver mucho. Vamos a ver más como los temas de álgebra. Si vayan poniendo como sus dudas en el chat, o como qué preguntas no supieron hacer, o les costó hacer, o cosas así. O igual podemos ir, si no tienen como especialmente dudas, podemos ir resolviendo cada una por una, como para que también la gente que no pudiera hacer el ensayo, como que vaya viendo cómo era el ensayo y cómo se iba a ir resolviendo más o menos, o cómo, por dónde deberían ir atacando los problemas. Profe, yo digo que vamos por orden de la 1. Ya. De ahora también dice lo mismo. Ya, sí. Ya entonces vamos haciendo como una por una para ir viendo. De partida nos piden calcular el inverso aditivo de la expresión. Entonces, recuerden que, digamos que nosotros tenemos un número A, da lo mismo cual, su inverso aditivo, digamos que es un B, es que cuando se le suma nos den cero. Entonces, por lo general, ese B es lo mismo que como el A de forma negativa. O con el signo cambiado, más bien. Porque, por ejemplo, el A podría ser negativo. ¿Ok? Vamos a verlo con este mismo caso. Nos viene calcular el inverso aditivo de esta expresión. Entonces acá lo que nosotros hacemos, tenemos que ir como resolviendo como la fracción que está como más chiquitita y de ahí como ir ampliando. Entonces como que empezamos de esto, de ahí resolvemos esto, después esto, y de ahí ya esto. Entonces vamos haciendo eso. Vamos a tener un medio más uno, todo esto partido en 2, todo esto menos uno, todo eso partido en 2, y todo esto más uno. Entonces, aquí vamos a partir del chiquitito. Tenemos un medio más uno. Entonces, un medio más uno es como lo mismo que tengamos un medio más uno sobre uno, que esto lo dividamos en 2, esto menos uno, esto partido en 2 y esto más uno. Aquí voy a dejar todo como para que se vea como ordenadito, pero ustedes la verdad pueden haciendo, como ir separándolo por los chiquititos si quieren, para como no demorarse tanto tiempo escribiendo toda la expresión. Entonces acá estamos sumando dos fracciones, pero sus denominadores son distintos, entonces vamos a tener que amplificar una de ellas para, o dos, para que tengan el mismo denominador y simplemente como sumar como directamente. Entonces, una tiene denominador 2 y la otra denominador 1. Entonces, tenemos que encontrar cuál es su mínimo común múltiplo entre 2 y 1. En este caso va a ser 2. Entonces vamos a tener que amplificar esta fracción de acá por 2. Entonces nos va a quedar algo así como esto por 2 y esto por 2. Nos va a quedar un medio más 2 medios. Y eso se entiende bien porque si tenemos 2 medios, tenemos 2 mitades. Entonces si tenemos, por ejemplo, una pizza y tenemos un medio y otro medio, o sea, 2 medios, tenemos una pizza entera. Todo esto dividido en 2, menos 1, todo esto partido en 2, más 1. Entonces acá, como ya tienen el mismo denominador, simplemente sumamos los numeradores. Entonces va a ser 1 más 2, esto va a ser 3, se mantiene el denominador. Y esto va a quedar dividido en 2, menos 1. Y todo esto de nuevo dividido en 2, más 1. Entonces esto va a ser igual. Acá nosotros tenemos un 3 medios que se está dividiendo en 2, pero ese 2 es lo mismo que pongamos como 2 sobre 1. Y esto nos sirve para hacer lo que el Mati le llama la regla de la oreja, poner como medios por extremos, que también se le dice. Entonces vamos a quedar, los extremos quedan en el numerador, los denominadores quedan, o sea, el numerador del de arriba
queda arriba y el denominador del de abajo va a quedar abajo. Entonces va a quedar 3 por 1 y abajo va a quedar el 2, ese 2, por el 2 de que está aquí. Esto va a quedar menos 1 y esto no partido en 2 y esto más 1. Entonces 3 por 1 va a ser 3, 2 por 2 va a ser 4 y esto se le resta 1. Esto va a ser 2, o sea, esto va a ser partido 2 y esto más 1. Entonces esto va a ser igual. Y aquí hacemos lo mismo, esto nos va a quedar 3 cuartos menos, y aquí amplificamos por 4, para que nos queden en el mismo denominador. Recuérdense que aquí tenemos menos 1, es como lo mismo 1 sobre 1, nos igualamos los denominadores, amplificando esta fracción por 4, y nos va a quedar así. Entonces esto partido 2, y todo esto más 1. Esto va a ser igual 3 menos 4, partido 4, todo esto partido en 2, y esto más 1. 3 menos 4 es lo mismo que menos 1, esto partido 4, todo esto partido en 2, y aquí le podemos poner como 2 sobre 1, para lo de la regla de la oreja aquí de nuevo. Entonces esto nos va a quedar menos 1 por 1, partido en 4 por 2, y todo esto más 1. Menos 1 por 1 nos va a quedar menos 1, 4 por 2 nos va a quedar 8, y todo esto más 1. Entonces ahora nos va a quedar, aquí lo podemos como reordenar, en vez de dejarlo menos 1 partido 8, podemos dejar 1 menos 1 partido 8, porque es más cómodo, encuentro yo, como dejar los números que son positivos a la izquierda. Entonces amplificamos ese 1 por 8, porque así aquí vamos a tener como un 1 sobre 1 de nuevo. Entonces nos va a quedar 8 partido 8 menos 1 partido 8. Esto va a ser 8 menos 1 es 7, y el denominador se mantiene. Entonces ya tenemos el número, es 7 octavos. Pero ¿qué pasa? Que no nos piden este número, sino que es su inverso aditivo. Entonces, si nos da 7 octavos, su inverso aditivo va a ser menos 7 octavos. En este caso es la letra C. ¿Y esto cómo se debía resolver? Aquí lo hice como más paso a paso, como para que fuera un poco como clarito bien como que se iba haciendo en cada cosita, y cómo se iba llegando ya al resultado. Entonces eso es importante igual, como ver qué nos están pidiendo. En este caso nos pedían el inverso aditivo, no nos pedían solo como el valor de la expresión. Entonces ya en el segundo dice, en un curso el profesor entrega las notas de 3 alumnos. Ana obtuvo 6,6 periódico, menos 1,6 periódico. Boris obtuvo 21 cuartoavos y Connie 5,9 periódico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y entonces, podemos hacer dos cosas acá. Lo mejor miren, mejor verlo de esta siguiente forma. En las respuestas nos dicen, Ana obtuvo la nota más alta, Boris sacó mejor nota, Connie sacó menor nota. Entonces, todas las respuestas están dadas en base al orden. ¿Cuál es más grande y cuál es más chico? Y para ver el orden, siempre, o no siempre, la verdad, pero la forma más cómoda es todo dejándolo como de una misma forma de expresión. ¿Cómo así? Dejarlo todos en formas de decimales o de fracciones. Aquí como acomoda más. En este caso yo creo que es más cómodo dejarlo todo en decimales, ya que ya hay 2 en decimales. Entonces como solo tendríamos que cambiar el de Boris. Entonces, Ana obtuvo 6,6 periódico menos 1,6 periódico. Entonces, nosotros esto lo podemos ordenar así: 6,6 periódico menos 1,6 periódico. Entonces, como acá ambos son periódicos y se restan, esto va a quedar 0, porque es como si tuviésemos 6,6666666 y así infinitamente, y 1,6666666 y así infinitamente. Entonces, si lo restamos para abajo, 6 menos 6 nos va a dar 0, ese 6 menos ese 6 nos va a dar 0, y así todo el rato. Entonces, ven que aquí nos va a quedar siempre 0. Entonces, con lo mismo que poner aquí simplemente el 0. Ahora le vamos a restar 6 menos 1, y eso va a ser 5.
Entonces Ana en sí obtuvo un 5. Ahora en el siguiente nos dicen que Boris tiene 21/4. Entonces, aquí lo que podemos hacer es expresar esto como un número mixto. Entonces esto nos va a quedar como, por ejemplo, dividimos, así podemos hacer eso. Dejamos 21 dividido en 4. Entonces, ¿cuántas veces cabe 4 en 21? Va a caber 5 veces. 4 por 5 va a ser 20. Esto va a quedar en 1. Y ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en 1? Bueno, no cabe ninguna vez, entonces ponemos una coma. Y a esto le ponemos un 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 10? Cabe 2 veces. Esto nos va a quedar 2 por 4, 8. Aquí baja el 2. Y como ya estamos en la coma, siempre se les va a poner un 0. Entonces ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en 20? Cabe 5 veces. Y 5 por 4, 20. Y esto ya nos queda en 0. Entonces Boris obtuvo un 5,25. Una nota media rara. A ver, esto lo voy a mover para dejar espacio para el siguiente, que es de Connie. Bueno, y Connie nos dicen el número directamente, nos dicen que Connie obtuvo un 5,19 periódico. Entonces, miren, lo voy a escribir aquí al ladito. Ana obtuvo un 5, Boris un 5,25 y Connie un 5,19 semiperiódico. Entonces la respuesta nos dice, Ana obtuvo la nota más alta, y aquí podemos ver y vemos que Ana obtuvo un 5, pero Boris tuvo un 5,25, entonces ya sabemos que Boris tuvo mejor nota que Ana. Entonces ya podemos descartar la 1, porque vemos de que al menos una persona ya obtuvo mejor nota que Ana. En el segundo dicen, Boris sacó mejor nota que Connie, y vemos que es cierto, porque acá, ya, primero 5 y 5, entonces ahí son iguales, pero después del decimal vemos que primero tiene un 2 y este tiene un 1. Entonces Boris tiene mejor nota que Connie. Entonces vemos que eso es verdad. Y en la C nos dicen, Connie sacó menor nota que Ana. Y aquí vemos que Ana tiene, ambos de nuevo empiezan con 5, pero después el decimal, Ana tiene un 0, y así sigue infinitamente, y Connie tiene un 1. Entonces vemos que Connie tiene una nota más alta, tiene más que Ana en este caso. Entonces vemos de que la C, que nos dicen que Connie sacó menor nota que Ana, es falso, porque Connie sacó mejor nota que Ana. Y en la D vemos que no es ninguna de las anteriores, sino que efectivamente era la B. Entonces B era la respuesta correcta. La 3 nos dice, José compró 100 GB de almacenamiento en la nube, se ocupó 2,2 para guardar su video de TikTok, 10 GB en tareas del colegio y un quinto del resto en libros en PDF. ¿Cuántas gigas libres le quedan? Entonces, tenemos primero 100 GB de total. José ocupa 2/5 de estos gigas para guardar videos de TikTok. Entonces, calculemos cuántos son esos 2/5 2/5 de los gigabytes. Entonces va a ser 100 por los 2/5. Esto acá lo podemos simplificar. Esto nos quedaría en 1. Y acá vemos cuántas veces cabe el 5 en el 100 y cabe 20 veces. Y eso ahí lo podemos ir dividiendo también aquí. 5, ¿cuántas veces cabe en 10? 2. Entonces aquí queda 2 por 5, 10. Acá 0. Se baja el 0. ¿Cuántas veces cabe el 5 en 0? 0. Y entonces sería 20. Voy a bajar ahí igual. Pues sería 20 por 2. Y esto van a ser 40. Entonces se ocupa 40 gigas para guardar videos de TikTok. Después se ocupa otros 10 gigas en tarea del colegio. Entonces vemos que de los 100 ya está ocupando 50, porque ocupa 40 en los videos y otros 10 en tareas. Un quinto del resto en libros en PDF. Bueno, dicen un quinto del resto. ¿Cuánto es el resto? Bueno, si estamos ocupando 50 y el total eran 100, va a ser 100 menos lo que estamos ocupando.
En este caso va a dar 50. Entonces 50 va a ser el resto. ¿Y cuánto es un quinto del resto? Bueno, ponemos 50 por un quinto. Acá esto lo podemos simplificar de nuevo. Esto queda en 1. ¿Cuántas veces cabe el 5 en 50? Cabe 10 veces. Entonces van a ser 10 gigas que ocupa en libros en PDF. Entonces nos preguntan cuántos gigas libres le quedan. Entonces vemos de que ocupaba 40 en videos, 10 en tareas y ahora ocupa otros 10 más en libros. Entonces vemos de que en sí va a ocupar, o sea, le van a quedar, a ver, a ver, mm, 40, 10, deberían quedar 40 gigas. Sí, ahí me traspapelé, pero en sí aquí vamos a tener 40, 10 y 10. Entonces va a tener, los vamos a sumar, 40 más 10 va a ser 50, más los otros 10 van a ser 60. Entonces está ocupando 60 del total que eran 100. Entonces, ¿cuánto tiene libre? Los 100 menos los 60 en total que está ocupando. En este caso, esto van a dar 40. Voy a dejar aquí un poquito más arriba para que se vea mejor. Entonces, de ahí es la respuesta, los 40 gigas. Ya el 4. Dice, los valores A, B y C representan las temperaturas registradas en 3 ciudades distintas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Ya, entonces, aquí nos dan 4 afirmaciones. Nos dicen que A por B va a ser mayor a C, que A por C es mayor a 0, que A menos C es mayor a 0 y que C menos B es mayor a 0. Y entonces ven de que acá, bueno, aquí por lo general se asocia que esto va a ser como el infinito positivo, esto acá el infinito negativo. Como decir de que desde el 0 hacia allá, todos los números van a ser negativos. Y desde el 0 hacia allá van a ser positivos. ¿Para qué sirve esto? Para cuando multipliquemos. En el primero nos dicen A por B va a ser mayor a C. Entonces, si estos son negativos, A y B, si multiplicamos dos números negativos, vamos a tener un número positivo. Pero acá no podemos saber si es que A por B va a ser mayor a C. Digamos de que, por ejemplo, digamos de que C vale 2, que B vale menos un cuarto, y que A vale menos 1. Si multiplicamos A y B va a ser menos 1 por menos un cuarto, menos por menos más, y 1 por un cuarto va a ser un cuarto. Entonces acá, este número es menor que 2. Respecto a la B, respecto a esta, a la 4, o respecto a la anterior. Ahí está. Decir que en la B, mira, veamos el tiro si es que podría ser la B. Ya vimos de que la A no va a ser, porque ya vimos de que si es que multiplicamos A por B, cualquiera sea ese B, no siempre va a ser mayor a C. O sea, ya sabemos que este no va a ser. Veamos la B. Nos dice A por C mayor a 0. Si A es negativo y C es positivo, nosotros tenemos que más por menos va a ser siempre menos. Y si es menos, si es un número negativo, significa que va a ser menor a 0. Porque si uno ve aquí la recta numérica, está a la izquierda. Entonces, si uno multiplica un número positivo por un número negativo, esto nunca va a ser mayor a 0. De hecho, si es que esto dijese A por C menor a 0, eso sería siempre verdadera. Sí, hay siempre hay uno se equivoca como con este signo. Pasa caleta. A mí igual me pasa harto. Y todavía me pasa a veces, la verdad, que me confundo con cuál es cuál. Entonces ya vemos de que este no es por más por menos, menos. Más, lo voy a poner aquí, menos, va a ser igual a menos.
Ahora en la C nos dicen A menos C mayor o igual a 0. Entonces, si nosotros somos un número negativo, por ejemplo el A, pongamos con los mismos valores que tenemos acá. Voy a borrar esto aquí. Digamos que tenemos A menos C, vamos a tener entonces menos 1 menos el C. ¿Cuánto vale C? Vale 2. Esto va a ser lo mismo que menos 1 menos 2. Y esto va a ser menos 3. Porque es menos 1 menos 2. Esto es como, miren, nosotros también cuando hacemos esto, podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos poner como un menos 1 y esto multiplicarlo a estos dos numeritos, al 1 y el 2, pero solo en su forma positiva. Nos va a quedar 1 más 2. Es como cambiarle los signos. Esto quizá un poco más enredado, pero quédense con esto más que nada. Y esto sería como menos 1, 1 más 2 va a ser 3, menos 1 por el 3, menos 3. Llegamos como a lo mismo, esa es como la idea. Esto es como lo más simple. Si a un número negativo le restan un número, es como que se sumaran, por así decirlo, pero de forma negativa. Esa es como la forma de verlo. Entonces, si es que a un número negativo le restamos un número positivo, vamos a tener otro número negativo, en este caso menos 3. Entonces tampoco van a ser mayor a 0, porque los números negativos siempre son menores a 0. Y ahora finalmente la D, ya podemos decir que es por descarte, pero aparte vamos a comprobarla. Nos dicen C menos B. Entonces usamos los mismos números que estamos usando antes. Nosotros tenemos 2 menos, ¿y cuánto vale B en este caso? Menos un cuarto. Acá vamos a tener 2, y ese menos por menos vamos a tener un más, entonces va a ser más un cuarto. Ya sabemos que 2 más un cuarto va a ser un número positivo, en este caso va a ser como 10 cuartos, me parece, algo así. Entonces vende que aquí vamos a tener un número positivo, entonces vamos a tener efectivamente que va a ser un número mayor a 0. Entonces, si a un número positivo le restan un número negativo, es como que se sumaran. Vende que aquí a un número positivo, 2, le estamos restando un número negativo, es como que se sumen esos dos números nuevos, pero se sumen de forma positiva. O sea, sabemos de que este sí era. Ahora la 5 nos dice, una serie de Netflix tiene 210 capítulos. Josefa dice que verá 2 capítulos diarios de lunes a domingo, mientras Juan verá 3 capítulos diarios de lunes a viernes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas? 1. Josefa se demora 14 días en terminar la serie. Josefa se demora 15 semanas en terminar la serie. O Juan termina la serie antes. Ya, entonces, hay una serie que tiene 210 capítulos. Nos dicen de que Josefa, quedan muy chiquititos, Josefa verá 2 capítulos diarios de lunes a domingo. ¿Qué significa eso? Entonces significa que en los 7 días, o sea, digamos que en una semana hay 7 días y en cada día verá 2 capítulos, entonces va a ser 7 por 2. Y eso nos va a decir cuántos capítulos ve en una semana. Ya, entonces vemos de que en una semana ve 14 capítulos. Ya sabemos cuántos capítulos ve por semana, entonces ahora si dividimos los capítulos totales por la cantidad de capítulos que ve en la semana, para hacer esta división vamos a calcular cuántas semanas le tomaría ver la serie. Y esto es porque, digamos que tenemos que se demora a semanas. Si cada semana ve 14 capítulos, entonces tenemos los 14 capítulos por la cantidad de semanas, y esto digamos que da los 210. Depende que aquí es como, a ver, ve 14 capítulos por semana, se demora a semanas en ver todos los capítulos. Entonces uno aquí, si aquí el 14 está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo, lo podemos escribir así o también lo podemos escribir así. Como esas dos formas son válidas. Entonces aquí vamos a poner el A, que es la cantidad de semanas que se demoraría en verlo, y aquí queda simplemente el 14. O también lo podemos escribir así como A igual a 210 dividido en 14, que es lo mismo que tenemos acá.
Entonces, aquí podemos hacer como un truquito. Voy a trabajar con la forma de fracción porque es más cómoda para mí al menos. Igual si la acomoda más como tiendo así, lo podemos ver así. O la verdad veámoslo de las dos formas para que vean que se llega a lo mismo. Mejor. Voy a correr eso un poquito. Y esto, uy, esto lo voy a mover para arriba. Nosotros acá en la tenemos que igualar a 210, pero nosotros podemos decir que esto es lo mismo que 21 por 10, para simplificar como un poco más las cositas. Y aquí tenemos el 14. Si ustedes calculan un máximo común divisor entre el 21 y el 14, lo que se puede hacer primero, por ejemplo, es como poniendo dos subdivisores. ¿Qué número dividen al 21? El 0, el 3, el 7 y bueno, el 0 no, el 1. Y el mismo 21, me parece. Y lo del 14 sería el 1, el 2, el 7 y el 14. Entonces ven de que ambos comparten el 7. Entonces lo podemos simplificar por 7. ¿Cuántas veces cabe el 7 en 14? Cabe 2 veces. ¿Y cuántas veces cabe el 7 en 21? Cabe 3 veces. Entonces esto va a ser lo mismo que 3 por 10 dividido en 2. Pero acá el 10 y el 2 lo podemos simplificar. Aquí esto queda en 1. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? Cabe 5 veces. Entonces esto lo va a hacer lo mismo que 3 por 5. Y eso es simplemente 15. Entonces, ¿cuántas semanas se va a demorar en terminar la serie? 15 semanas. Entonces es la 2, no es la A. O sea, no es la 1. Que la 1 dice que se demora 14 semanas en terminar la serie, pero eso no es correcto. Ya calculamos que se demoraría 15. Ahora aquí si hacen esta otra división, harían como lo mismo, como cuántas veces cabe 14 en 21, cabe una vez, 1 por 14 aquí, se restan, esto quedaría aquí en 7, y este aquí baja el 0, y cuántas veces cabe el 14 en 70, cabe 5 veces. Y aquí esto queda en 70 de nuevo y queda en 0. Entonces ganan los mismos 15. Ahí sí lo hacen, ahí lo pueden hacer como con más tiempo si quieren. Ya, entonces aquí en la 5 ya vimos que vamos descartando en la respuesta. Ya vimos que la 1 no es, entonces estas 3 ya la podemos tachar y ya podemos ver que es la B. No. Ah, no. No, miren, menos mal. Porque aquí nos dicen cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas. Ya vimos entonces que la 2 es verdadera. Entonces esa no nos sirve. Entonces descartamos la 2, descartamos la B, descartamos la C. Porque nos están preguntando por cuáles son falsas. Entonces ya, esa la voy a tachar así. Ya, esas no están. Entre la 1 y la 3. Ahora tenemos que ver entonces la 3. Tenemos que ver si es que la 3 es falsa o no. Voy a borrar eso aquí. Juan termina la serie antes. Una forma de verlo es haciendo un poco esto mismo, pero nos dicen de que Juan ve 3 capítulos diarios de lunes a viernes. Entonces, de lunes a viernes hay 5 días, entonces van a ser los 5 días por los 3 capítulos que va a haber en cada día. Y esto va a ser 15. Entonces, si se dan cuenta, Josefa se demora, o sea, en una semana ve 14 capítulos. Y Juan en una semana va a ver 15. Intuitivamente, ¿quién se va a demorar más? ¿O quién la terminaría antes mejor? Juan, que se demora, que ve 14 capítulos en una semana, o Josefa, que ve 14. Juan, dice Débora. Claro, Juan se va a demorar menos porque él ve más capítulos en una semana. Es como, a ver, ¿qué podría ser? Es la misma forma. O sea, si ustedes con un amigo o una amiga, digamos que están viendo una serie, pero ustedes ven 2 capítulos al día y ellos ven una, claramente la van a ver antes que ellos, porque están viendo más capítulos al día. En este caso, Juan ve más capítulos por semana. Entonces vemos de que Juan efectivamente va a terminar la serie antes, pero como nos piden las falsas, esta la vamos a descartar.
Entonces tampoco va a ser la D. Entonces, ¿cuál es la única que tiene una falsa? La A. Ya. La 6. Nos dicen, dos amigas van al Costanera Center, pasan por la tienda H&M y ven la siguiente oferta en la vitrina. Esa es la oferta. Me acuerdo que en el ensayo se veía medio muy negro y blanco, pero aquí queda un poco más claro. Igual. Dice, Sofía decide llevar dos piezas de 8.500 cada una y su amiga lleva cuatro piezas de 5.250 cada una. Entonces Sofía lleva dos piezas de 2.800, o sea, 2.000, o sea, de 8.500 cada una. Entonces si lleva dos piezas y valen eso cada una, en total va a llevar dos por los 8.500. Y esto va a dar 2 por 0, 0, 2 por 0, 0 de nuevo, 2 por 5, 10, y aquí ponemos el 1, 2 por 8, 16, y aquí el 1, entonces va a gastar, aquí lo sumamos, 17.000. En sí se va haciendo así. 2 por 0, 0, 2 por 0, S0, 2 por el 5, S10, y ese 1 se queda arriba para después sumarse así. 2 por 8, 16. Y ahí quedan los 17.000. Pero como lleva dos piezas, ella va a tener un 25% de descuento. Entonces, de los 17.000, va a tener un 25% de descuento. O sea, ponemos 25 sobre 100. Aquí podemos hacer como varias cosas, pero a ver, estoy viendo si es más simple simplificar a simplificar esto con esto, o simplificar simplemente esto. Yo creo que es más simple simplificar esto, porque esto nos quedaría simplemente, lo podemos simplificar por 25, y esto nos queda 1, y esto nos quedan 4. 25 por 4 nos da 100, y 25 por 1 nos da 25. Entonces aquí nos va a quedar 17.000 partido en 4, y aquí ya podemos hacerlo como una división así como de toda la vida. También lo podemos simplificar, pero como que yo creo que va a quedar un poco enredado el numerito. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 4 en 17? Cabe 4 veces. 4 por 4 es 16. Aquí queda el 1, se baja el 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 10? Cabe 2 veces. 2 por 4, 8. Aquí 2. Baja el 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 20? Cabe 5 veces. Esto queda en 20. Esto en 0. Y esto va a quedar en 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 0? Bueno, 0 veces. Ya tenemos ahí el resultado, 4.250. Pero ojo, esos 4.250 no es en cuánto le queda, sino en cuánto se le descuenta. Entonces, si ella estaba comprando en total 17.000 pesos, pero se le van a descontar 4.250, el total que va a gastar va a ser los 17.000 menos lo que se le está descontando, los 4.250. Eso igual tengan ojo, porque igual se pregunta varias veces así. Yo me acuerdo que en la guía de porcentajes también hicimos unas preguntas de este tipo en donde se calculaban porcentajes de descuento, no del valor final. Entonces es como que no se equivoquen, no se queden con este valor. Esto es cuánto se descuenta, no en cuánto le queda. Entonces aquí ya restamos los 17.000 y los 4.250. Entonces aquí este le vamos a quitar uno, este nos quedan 10, este le vamos a quitar uno también, y nos quedan 9, y ahora este nos quedan 10. 0 menos 0 nos va a quedar en 0, 10 menos 5 nos quedan 5, 9 menos 2 nos quedan 7, 6 menos 4 nos quedan 2, y 1 menos 0, 1. Entonces, en eso le va a quedar a Sofía. Su amiga lleva 4 piezas de 5.250 cada una. Entonces, hacemos lo mismo. Lleva 4 piezas de 5.250 cada una. Entonces, calculamos cuánto lleva en total. 4 por 0 va a ser 0. 4 por 5 va a ser 20. Entonces, ahí ponemos 0 y todo aquí arribita. 4 por 2 va a ser 8. Y 4 por 5 ya vimos que era 20. Aquí ya lo sumamos y nos va a quedar 0, 0. Esto va a quedar en 10. Entonces aquí ponemos 0 y aquí le ponemos como un 1. 1 más 0 nos va a quedar en 1. Y aquí quedan 2. Ahí está el 1 chiquitito. Entonces, la amiga en total gastaría
21.000 pesos. Uy, quedó como medio exagerado ese destacado. 21.000 pesos. Pero ella también tiene un descuento, solo que ella tiene un descuento del 35%. ¿Y por qué? Porque está llevando 4 piezas, que es lo que nos dice el descuento. Entonces, de nuevo, tenemos que calcular cuánto es ese descuento. Tiene 21.000 pesos, se le descuenta el 35%, entonces ponemos 35 sobre 100. Vende que aquí, antes pusimos el 25%, traten ahí de acordarse de que siempre que es un 25% es lo mismo que un cuarto, como para que lo dejen al tiro simplificado. Entonces aquí tenemos el 35%, esto igual se puede simplificar, pero no tan simple como un cuarto. Acá podemos simplificar, por ejemplo, esta expresión en 5. Esto nos va a quedar. ¿Cuántas veces cabe 5 en 35? Cabe, me parece que unas 7 veces. Sí. ¿Cuántas veces cabe el 5 en 100? Cabe 20 veces. Entonces esto nos va a quedar los 21.000 por 7 partido 20. Acá en el denominador tenemos un 0, lo podemos simplificar con el 0 de acá. Esto nos va a quedar 2100 por 7, y esto partido en 2. Menos mal, me acordé de ese 2. Aquí de nuevo podemos simplificar ese 2 con el 2100. Pero, no, y así hagámoslo. Esto nos va a quedar en 1. Y ahora vemos, cuando dividimos algo en 2, estamos buscando la mitad. Entonces estamos buscando la mitad de 2100. Igual lo vamos aquí a calcular por separado. Pero a veces que hay números más fáciles. O sea, por ejemplo, digamos, si es 100, ¿cuál es la mitad de 100? 50. Entonces ahí como que le hace más fácil simplificar. Acá estamos dividiendo esto en 2. Se va a quedar. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? Va a caer una vez. Se baja el 1. Aquí esto queda en 0. Se baja ese 0. Bueno, esto queda en 0. Aquí queda en 1. Se baja el 0. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? Cabe 5 veces. Quedan 10. 0. Y ahí se queda el 0. Entonces, 1050. Entonces va a ser 1050 por 7. Y ahora multiplicamos 1050 por 7. 1050 por 7. Esto va a ser 7 por 0 va a ser 0. Hay veces que también lo hacen así, 7 por 0. 7 por 5 va a quedar aquí 35. Le ponemos eso. 7 por 0, 0. Y 7 por 1, 7. Entonces va a quedar. Yo no sé cómo lo voy a hacer aquí. Queda así, para que sea más fácil como ir viendo cuáles se suman. Entonces aquí 0 se le suma nada, al 5 se le suma nada, aquí a 3 se le suma 0, quedan 3, y aquí queda simplemente el 7. Entonces nos quedan 7.350. Eso es lo que se está descontando. Entonces de nuevo, vamos a cuánto era su total. Su total eran los 21.000 pesos. Entonces eran 21.000 pesos. Ya esto le restamos cuánto se está descontando. Los 7.350. Esto va a quedar, bueno, aquí a este nos queda acá en 0. Este nos va a quedar acá en 10. Y este de aquí de nuevo nos va a quedar en 9. Y acá este nos va a quedar en 10. 0 menos 0 es 0. 10 menos 5 es 5. 9 menos 3 es 6. A este le vamos a quitar 1, queda en 1. Y este va a quedar acá en 10. 10 menos 7 queda en 3. Y aquí simplemente queda ese 1. Entonces nos queda en que la amiga va a gastar 13.650. Y nos dicen cuánto dinero gastan entre las dos. Entonces ahora sumamos ambos totales. Los 13.650, lo voy a sumar aquí mismo nomás, más los 12.750, que es lo que habíamos obtenido con Sofía. Entonces lo sumamos, va a quedar 0. 5 más 5 es 10. Entonces aquí queda el 0 y aquí queda un 1. 7 más 6 es 13, más 1 es 14, entonces queda aquí el 4, y aquí se le pone un 1. 3 más 2 es 5, más 1 es 6, y 2 más 2 es, o sea, 1 más 1 es 2. Entonces entre las dos van a gastar 26.400, que es la letra C. Ya sigan. El siguiente es parecido,
quizá podríamos saltarlo un poco como para ir viendo otro tipo de ejercicio. Por ejemplo, el 8, el 9, el 7 ahí, si quieren lo pueden hacer ustedes, cualquier cosa está el solucionario subido igual. El 8 ya tiene potencia y raíces. Tenemos 7 elevado a 3 medios partido la raíz de 7. Nosotros cuando tenemos una raíz, en este caso, como se omite el índice, asumimos que es un 2. Entonces va a ser 7 elevado a 3 medios. Y cuando tenemos una raíz, ponemos 7 elevado a 1 partido en el índice de la raíz. Ven de que esto es una raíz cuadrática, entonces queda partido en 1 en 2. Por ejemplo, si aquí nosotros tuviésemos un 7 elevado a 3, así, esto es lo mismo que 7 elevado a 3 medios, que es lo que tenemos acá arriba. Saben de que ese 3 es el que pasa en el numerador y ese 2 al denominador. ¿Para qué nos sirve hacer esto? Lo voy a dejar igual, por si lo quieren ver un recordatorio visual. Si nosotros tenemos una división de números que son la misma base, en este caso un 7 y ese otro 7, pero sus exponentes son distintos, cuando se dividen se restan. Entonces vamos a tener 7, 3 medios, menos el que está abajo, un medio. Y esto va a ser, como tiene el mismo denominador, se le resta solo el numerador. 3 menos 1 va a ser 2, va a ser 2 medios, y esto se puede simplificar por 2, esto queda en 1 y esto queda en 1. Entonces esto va a ser 7 elevado a 1, que es lo mismo que 7 simplemente. Que es la letra D. La 9, yo creo un poco más complicada. Yo encuentro que en el solucionario no queda claro, aparte, cómo se resuelve, como que yo veo el solucionario y siento que se saca unas cosas un poco así como de ojo de la manga. Entonces, una forma más fácil de verlo, encuentro yo, es dejarlo como expresado así, como en forma de fracciones el exponente. Uy. Por eso también como que les hice este recordatorio, porque nos va a ser más útil en el siguiente ejercicio. Dicen que tenemos la raíz a de un x elevado a m. Bueno, ese m, vemos que está afuera, en eso no nos afecta. Entonces vamos a tener, el primero es lo mismo que es un x elevado a un m partido a por un x de n elevado a n partido b. Entonces aquí cuando ya se multiplican dos números con la misma base, pero distinto exponente, los exponentes se suman. Entonces va a quedar x, y aquí va a quedar m partido a más n partido b. Voy a dejar esto aquí nomás, aquí más grande, porque ahora vamos a operar estas fracciones. Como tienen distinto denominador, lo que se hace es que estos números se multiplican, este después pasa ahí multiplicando, y este así, y se suman. Entonces va a quedar el m por el b, va a quedar mb, más el n por el a, entonces va a quedar na. Y aquí abajo va a quedar el a por el b. Entonces, vamos a tener, desde acá, que tenemos entonces un x elevado a un mb más na partido un ab. Entonces, si esto lo pasamos de nuevo a una raíz, como sabíamos cómo se hacía con las fracciones, cuando están en exponente, va a ser la raíz del denominador, entonces va a ser la raíz de ab, una raíz ab, de x, y esto elevado a, está viendo si lo dejaba expresado así separado o junto, voy a dejar más grande el x elevado a mb más na. Y ahí ya llegamos a la respuesta, que es la letra D. Si ven aquí, lo deja como bm y an, no cambian nada. En sí, si nosotros tenemos mb, es lo mismo que bm. Es como la típica frase que se usa hasta en los memes, el orden de los productos no altera el resultado. Es lo mismo. O sea, si nosotros tenemos m por un b, es lo mismo que un b por un m. O sea, si tenemos 2 por 3, es lo mismo que un 3 por 2. 2 por 3 es 6 y 3 por 2, 6. Entonces ahí está resuelto. Uy.
Y así es como se hacía este. Este es como encontraba que podía ser un poco más complicado. El 10 también. El 10 también tiene un poco más de juego. Nos dicen, la profesora de un curso da el siguiente problema a sus estudiantes. Blockbuster, el año 2005, tenía 1000 socios en una pequeña ciudad. Si cada año el número de socios disminuía, quedando en 2/5 de los socios del año anterior, ¿con cuántos socios contaba el año 2015? Este lo voy a hacer un poco más como intuitivo, como para que cachen por qué es lo que es. Primero tienen 1000 socios. Digamos que esto es año 2005. Tienen 1000 socios. Pasa un año, estamos en 2006. Entonces, disminuye. ¿Cuántos quedan? Quedan 2/5 de los socios. Entonces, ahora en 2016, lo voy a poner aquí. Estos 2005, en 2006 van a ser los mismos 1000 que habían, pero 2/5. Van a ser 2/5 de esos 1000. ¿Se entiende? Entonces, esto va a quedar así, ¿no? Ahora en 2007, el año anterior eran 1000 por 2/5, entonces vamos a poner 1000 por 2/5. Ya van a ser 2/5 de lo que había el año anterior, que eso es lo que nos están diciendo en el enunciado. Cada año, lo voy a dejar a ver aquí, cada año el número de socios disminuía quedando en 2/5 del año anterior. Entonces, de nuevo, en 2005 habían 1000, entonces un año después eran 1000 por 2000 o 1000 por 2/5, entonces el siguiente año era ser 1000 por 2/5 y eso por 2/5. Entonces esto va a ser así todo el rato. En 2008 va a ser 1000 por 2/5 por 2/5 y todo esto por 2/5. Y así se va repitiendo todo el rato. Entonces nos piden cuántos socios se habrán en 2015. Entonces vemos que de 2015 y 2005 hay 10 años de diferencia. Si se dan cuenta, cuando pasa un año, hay solo un 2/5. Cuando pasan 2 años, hay 2/5. Cuando pasan 3 años, hay 3/2. Entonces uno puede decir, entonces en 2015 van a haber 1000 en sí por 2/5, pero esto 10 veces. Entonces, claro, como dice Paula, es exponencial. Si dan cuenta aquí, estamos sumando 2 veces, o sea, estamos multiplicando 2 veces el mismo número. Es como 2/5, y como se está multiplicando sí mismo 2 veces al cuadrado. Como aquí están 3 veces, es lo mismo que 2/5 al cubo. Entonces acá, como son 10 años, va a ser 2/5 elevado a 10. ¿Se dan cuenta? Porque aquí es como lo mismo que tengamos 2/5 elevado a 1, pasan 2 años de respecto a 2005, son 2 años, pasan 3 años respecto a 2005, es 2 elevado a 3. Entonces cuando pasen 10 años va a ser 1000 por 2/5 elevado a los 10 años que pasaron. Entonces, claro, es exponencial, es como una función exponencial a fin de cuentas. Entonces vemos que en 2015 van a haber 1000 por 2/5. Y ven que no nos piden cuánto da, simplemente nos piden la expresión que lo resuelve. Y en este caso es la A. Entonces esta igual era como un poco más complicada. Yo recuerdo cuando estaba en el liceo y veía ejercicios así, que mi cabeza a veces como que decía, no, no, ¿cómo? Como que no entendía bien. Entonces ahí eso es como un poco la idea. Es como cuando vean ejercicios así, muchas veces traten como de ir haciendo esto, como para que les quede más claro cómo se resuelve, como vayan aplicándolo. Primero eran 1000, bueno, entonces después van a decir 1000/2/5. Después 1000/2/5, 2/5. Y así todo el rato. Y así van a decir, miren, esto, como dice Paula, es exponencial. Entonces dice, cuando es 2015 va a ser el exponente elevado a 10 en este caso. Veamos. Ya, el 11 igual podría ser. Nos dicen que hay una carrera. Juan demora 2 raíz de 2 minutos en llegar a la meta. Carlos se demora raíz cúbica de 27 minutos. Pedro demora 3 partido en raíz de 3 minutos. Y María 1/3 elevado a -1 minutos. ¿Quién ganó la carrera? Entonces, ya, esto igual, ya la primera vez que lo vi, me equivoqué. Porque sabía que si que dicen quién ganó la carrera, estamos buscando el que se demora menos. Yo como que en mi cabeza, como que no procesé el tiro eso, entonces busqué cuál se demoraba más. Y decía, oye, pero todos se demoran lo mismo. Ya, entonces, aquí tienen que buscar el que se demora menos. El que se demora menos que gana la carrera. Entonces tenemos a Juan. Juan se demora 2 raíz de 2. Carlos se demora
raíz cúbica de 27. Pedro se demora raíz de, o sea, 3 partido en raíz de 3. Y María se demora 1/3 a la menos 1. Entonces aquí vamos trabajándolo todo para que nos queden como en valores más o menos parecidos o como en expresiones más o menos parecidas para que sea más fácil poder como compararlas. Partamos por María, que es quizá un poco el más simple. Nosotros cuando tenemos un número a cualquiera y lo elevamos a menos 1, esto va a ser lo mismo que 1 partido en a. Entonces, de forma inversa, si nosotros tenemos 1 partido a y todo esto lo elevamos a menos 1, esto va a ser lo mismo que el a. Ven que se van a voltear el denominador con el numerador. Entonces, si tenemos un número a partido b y esto lo elevamos a menos 1, esto va a ser lo mismo que b partido a. Entonces, si tenemos 1/3 elevado a menos 1, voy a dejar ahí si es que alguien no está escribiendo así, por si acaso. Si tenemos 1 partido 3, a la menos 1 lo volteamos. Entonces va a quedar 3 partido 1, que es lo mismo que 3. Ahora Pedro se demora 3 partido raíz de 3. ¿Qué hacemos acá? Ven de que aquí tenemos un 3 y aquí también tenemos un 3. Entonces podemos poner de que esto, como se están dividiendo, va a ser 3 elevado a. ¿A cuánto está elevado el 3 de arriba? A 1. Entonces va a ser 1 menos a lo que está elevado el de abajo. Y el de abajo, como es una raíz de 3, o sea, claro, una raíz cuadrada va a ser un medio. Es como lo que vimos antes, que si es que tenemos la raíz de 3, es lo mismo que 3 elevado a un medio. Entonces va a ser lo mismo que 3 elevado a 1 menos un medio, y esto nos va a quedar. Amplificamos el 1 y nos va a quedar 2 medios partido. Me está quedando como un chito la figura. 2 medios menos un medio, y ahí restamos. 2 menos 1 va a ser un medio. Eso igual puede ser un poco más intuitivo si tenemos, de nuevo, es como si tenemos una pizza y le restamos una mitad. ¿Con cuánto nos quedamos? Con una mitad nomás, con la otra. Entonces va a ser un medio. ¿Y cuánto es 3 elevado a un medio? Va a ser la raíz cuadrada en sí de 3. Esto aquí ya lo voy a borrar para tener espacio para Carlos y Juan. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27? Ya, esto es 3. Eso igual es como un poco ya de memoria muchas veces. Pero hay ustedes, cuando estén en la prueba, lo más probable es que no se lo saben de memoria, siéntense y digan, ya, a ver, 1 por 1 por 1, 1. 2 por 2 por 2, da, 2 por 2, 4, por 2, 8, ya, no me da. 3, 3 por 3, 9, y por 3, 27, ya, entonces 3. Después, si hay números muy grandes, no lo hagan, o sea, van a estar como probando como con 50 números. Entonces, bueno, aquí, pero por lo general ponen números muy grandes tampoco como en ese tipo de operaciones. Entonces vemos que Carlos y María se demoran 3 minutos, y el siguiente es Juan. Juan nos dice que se demora 2 raíz de 2 minutos. Aquí ya se pueden hacer como varias cositas. Yo voy a hacer lo siguiente. Nosotros si tenemos un 2 por la raíz de otra cosa, en este caso 2 raíz de 2, ese número 2 lo podemos meter a la raíz, pero lo metemos al cuadrado. Entonces si tenemos 2, va a quedar, y va a entrar multiplicándose, porque este 2 se está multiplicando en la raíz. Entonces, si afuera de la raíz es 2, cuando entra va a entrar al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4. Entonces va a quedar 4 por 2. Recuerden que ese 4 es 2 al cuadrado, que es porque este 2 entra a la raíz. Y el 2 que está ahí, el que ya estaba. ¿Por qué voy a hacer esto? Por lo siguiente, aquí vamos a tener entonces la raíz de 8. Nosotros acá, 3 es lo mismo que la raíz de 9. La raíz de 3 es raíz de 3, es un número irracional. Y ya vimos que 3 es lo mismo que la raíz de 9. Entonces aquí ya tenemos todos los tiempos en raíces. ¿Y para qué nos sirve? Porque ahora simplemente buscamos cuál es el que es más chiquitito. Porque el número más chico en una raíz va a ser el menor. Por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz de 4, la raíz de 25, vemos que 4 es menor que 25. Entonces uno puede decir, entonces la raíz de 4 va a ser menor que la raíz de 25. Y efectivamente, porque la raíz de 4 es 2, y la raíz de 25
es 5. Esto, eso sí, es así cuando son números enteros. O sea, si tenemos 4, 25, o sea, cuando son más bien números naturales, no podemos tener raíz de menos 4. Cuando son números naturales, 4, 25, 3, cuando son, por ejemplo, la raíz de un medio, ya eso no funciona así, funciona más bien al revés. Pero en este caso son números naturales, 8, 9, 3 y 9, lo podemos hacer. Entonces, aquí al ojímetro, ¿cuál es el número dentro de la raíz que es más chiquitito? A ver, el que responde si es que va al próximo ensayo, le llevo un chocolate y lo voy a dejar anotado. Así que no voy a olvidar. Pedro, ya Débora, si vais al próximo ensayo, te ganaste un chocolate. Claro, Pedro es raíz de 3. Entonces vemos de que Juan es raíz de 8, Carlos es raíz de 9 y María es raíz de 9. Sabemos que 3 es menor que 9 y que 8. Entonces Pedro es el que va a ganar la carrera, porque es el que se demora menos. Y Pedro, bueno, aquí yo no los dejé ordenados según la alternativa, pero aquí Pedro es la alternativa B. Entonces B ganó. Ya, esperen, déjenme anotarlo para realmente no olvidar. ¿Algún chocolate en especial de ahora? Yo cumplo. No me gusta tener deudas. Mientras responde, voy a decir 12. Ya la 12 igual está buena. Que no tenga almendras, ya. Voy a poner aquí. Postdata, que no tenga almendras. Que no tenga, no, voy a poner aquí la luz, almendras. Ya. La 12. A ver, por el tiempo, no, y hagamos la 12 y buscamos otro tipo de preguntas. Nos dicen, ¿cuál de las siguientes expresiones representa un número real? Entonces recuerden que un número real es aquel que se puede, es aquel que lo componen los números racionales e irracionales. O sea que, ¿cómo decirlo? ¿Qué existen? Básicamente como los números que solemos trabajar. Lo vamos a ver de la siguiente forma. 0 elevado a 0. Ese está. De hecho, uno puede entrar, si ustedes entran a YouTube y buscan cuánto es 0 elevado a 0, hay muchos videos que hablan de eso, cuánto es 0 elevado a 0. Para algunos es 0, para algunos es 1. Eso es interesante. Bueno, pero 0 y 0 no pertenece, no pertenece a los números reales. ¿Por qué? Porque si es como 0, no lo podemos elevar a 0 porque es como 0 por 0 por 0, 0 veces. ¿Se entiende? Es como que así al ojímetro se dice, oye, la cosa está como media rara. La raíz de 9 tampoco es real. ¿Por qué? Porque no podemos tener la raíz de un número negativo. Ustedes lo pueden comprobar, nosotros podemos tener menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto da menos 1 al cuadrado? Bueno, va a ser menos 1 por menos 1, menos por menos es más, nos va a quedar en 1. Si dijimos, bueno, pero por ejemplo, decimos la raíz de 9 era 3, menos 3 va a ocurrir lo mismo. Menos 3 por menos 3, menos por menos más, y 3 por 3, 9. Se dan cuenta de que nunca vamos a tener un número que multiplicado por sí mismo nos va a dar menos 9. Entonces ya sabemos que este tampoco va a ser real. Ya vimos que estos dos no eran reales. Ustedes ya intuitivamente pueden ver que yo no partí por la A porque sé que es la A. Pero miren, acá en la D vamos a tener menos 3 más 3. Menos 3 más 3 da 0. Y nosotros no podemos dividir por 0. Ese es como el mayor crimen matemático que pueden hacer. O sea, al Mati le dicen divide por 0 y al Mati le da un paro cardíaco. Así que nunca dividan por 0 porque eso ya, esto es una indefinición. Uno nunca puede dividir por 0, así que esto tampoco pertenece a los números reales. Es una indefinición. Entonces, por descarte ya podemos decir que es la A, pero con eso no nos tiene que bastar. Nosotros tenemos que saber por qué es la A, especialmente ahora que estamos preparando la PAES o la PDT de invierno. Nosotros hacemos lo siguiente, tenemos la raíz de menos 1 elevado a 6. Nosotros podemos meter el elevado a 6 adentro si queremos, para que nos quede más cómodo, lo podemos dejar afuera. Eso no afecta. ¿Cuánto es menos 1 elevado a 6? Bueno, va a ser la raíz de menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1
por menos 1 por menos 1. Muchos menos 1. Nosotros aquí los podemos agrupar. Y aquí les voy a hacer como después una generalización. Menos 1 por menos 1, menos por menos es más. Va a quedar 1. Entre estos. Los vamos a agrupar así. De nuevo, menos 1 por menos 1 ya sabemos que es 1. Y tenemos el otro menos 1 por menos 1 que es 1. 1 por 1 por 1 es 1. Y la raíz de 1 es 1. Y llegamos a un número real, que es el 1. Que es un número real, racional, entero y natural. Entonces vemos que es la A. Pero aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Cuando tenemos un número negativo que está elevado a algo, en este caso el 6, si es que podemos ver si su valor va a ser positivo o negativo en base al exponente. Entonces digamos que tenemos un número negativo, por ejemplo menos A. Digamos que A es un número positivo, entonces menos A va a ser negativo. Si lo elevamos a un número B y B es par, o sea 2, 4, 6, 8, 10, 12, entonces esto va a ser positivo. Por ejemplo, ¿y por qué va a ser positivo? Porque hacemos este mismo tipo de agrupación. Por ejemplo, tenemos menos 1 elevado a 6, que es par, va a ser menos por menos más, menos por menos más, y menos por menos más por más, va a ser todo positivo, va a ser más positivo. Pero si tenemos un número negativo, menos A, elevado a un C, y C es impar, esto va a ser negativo, siempre. Por ejemplo, si tenemos menos 1 elevado a 3, que es impar, 3, 5, 7, 9, y así. Entonces va a ser, ¿y por qué va a ser impar? Porque lo podemos agrupar también. Por ejemplo, menos 1 por menos 1, ya vimos antes que era 1, se va a quedar 1 por menos 1. Y esto es como si fuese positivo más por menos, menos, y 1 por 1, 1. Entonces vemos de que aquí nos dio un número negativo, menos 1. Entonces eso también, ténganlo claro, esto igual es como útil en general, como en las matemáticas. O sea, no solo como en este tipo de preguntas. Ya, ¿cuánto nos quedan? Nos quedan como 20 minutos. Ahí podemos alargarlo un poco más si es necesario también. Ya, mira, por ejemplo, la 15 no la podríamos ver porque eso ya es geometría, ya estamos hablando de perímetros. Pero si nos dicen el perímetro, lo va a ver un poquito por encimita. Va a ser como la suma de cada lado. Entonces ahí tienen que ir jugando un poco. Vemos que esto mide X, esto mide Y. Ahí tienen que ver cuánto va a medir esto entonces, y así todo el rato. Sí, vale, entretenido. Y aparte está el solucionario, como les digo, entonces ahí pueden ir resolviéndolo y ir haciéndolo. Y yo igual les recomiendo que lo hagan, incluso la parte de geometría, especialmente la parte de geometría, para que cuando hayan cosas que no entiendan, que no sepan, que no entiendan ni del solucionario, cuando ya lo empecemos a ver en el preu, ya tengan un poco una idea de hacia dónde va o hacia dónde tiene que ir. Si por ejemplo aquí ven el perímetro y quizás no se acuerdan bien, cuando ya veamos perímetro acá en el preu, ya tienen alguna noción o ya van a ver como con algo, no van a llegar tan en blanco. Eso igual va a ser bueno para ustedes y un poco para nosotros. Mm, a ver, ¿cuál podría ser? Ya, a ver, veamos la 20. Dice, en gratitud por el puntaje obtenido en su prueba PAES, 2 alumnos deciden regalar a su profesor de matemáticas una suscripción anual a la base de datos de Scribd. Estaría bueno. Que tiene un valor de 7.500 pesos. Si uno de ellos aporta el doble que el otro, sabiendo que el menor aporte fue X, entonces la ecuación matemática que describe tal situación es... Voy con un micrófono muy abierto, parece. Ya bueno. Entre dos amigos van a aportar para juntar 7.500. Esa es como la idea. Entonces, 7.500 va a ser igual. Uno, el que menos aportó, aporta X pesos. Y el otro va a aportar el doble. Entonces, ¿cuánto aporta?
2x, porque aporta el doble, que el que menos aporta. Y ahí ya vemos que acá en sí ya lo tenemos, simplemente como que ninguno queda expresado así, entonces podemos encontrar cuál sí queda expresado así, en este caso va a ser la D. Ah, bueno, porque nosotros, o sea, eso es como la forma en general de lo que estamos buscando, pero aquí mm, no, claro. Aquí nosotros vamos viendo como cuál de estos lo podemos ordenar para que quede como una de las soluciones. Por ejemplo, ya podemos ver al ojo que la A no es porque no tenemos un X medio, y aparte incluso si lo tuviésemos, porque lo podríamos llegar a obtener, ¿cómo lo podemos llegar a obtener? Dividiendo todo esto por 2, por ejemplo. Acá 7500 nos va a quedar entre 1250, eso queda dividiendo, como que pasémoslo un poquito en este caso. Aquí va a quedar esto el X medios, y aquí va a quedar el más X, porque 2X partido en 2 va a ser X nomás. Se vende que aquí sí tenemos un X medios y tenemos un X. Aquí tenemos un X medio y un X. Pero esto queda en 3250 y aquí quedan 7500. O sea, vemos que ese no puede ser. El siguiente dice, menos X va a ser igual a 7500 más 2X. Si nosotros pasamos este X a la izquierda para que quede solito, o más bien, para que incluso sea más simple que eso, pasemos el 2X a la izquierda para que el X quede solito, como está acá. Vamos a tener, aquí le vamos a restar 2X, va a quedar 7500, va a ser igual a X. O sea, 7500 menos 2X va a ser igual a X. Pero aquí aparece menos X. Entonces, para que quede menos X, multipliquemos todo por menos 1. Aquí va a quedar menos 7500 más 2X igual a menos X. Si el menos X está a la izquierda o a la derecha, es indiferente, va a ser igual. Como que pongamos esto así. Va a ser equivalente. Entonces vemos de que acá nosotros tenemos el menos X, que también lo tenemos, pero acá aparece 7500. Nosotros, ¿qué tenemos? Menos 7500. Entonces vemos de que este no es. Ahora en el C, que en el C, no, en el C tampoco es. En el C nos dicen 2X menos, o sea, 2X va a ser igual a X menos 7500. Entonces, aquí hacemos lo mismo, pero en vez de hacerlo para X, lo hacemos para el 2X. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el X restando. Va a quedar 7500 menos X igual a 2X. Dejémoslo aquí al otro lado para que quede como está expresado en la alternativa. Pero vemos que acá tenemos el 2X, que aquí también está, pero aquí el X positivo y aquí es negativo. Y aquí el 7500 es negativo y aquí es positivo. Entonces vemos que este tampoco era. Entonces por descarte ya sabemos que es la D, pero aparte, nosotros acá, lo que tenemos aquí es exactamente igual a lo que tenemos aquí. Entonces vemos de que en sí, cuando lo reordenamos, queda como la letra D. Y ahí ya está resuelto. No me gustó tanto este ejercicio, encuentro que está como incita un poco al error, la verdad. No se los voy a negar. Porque en sí nosotros, uno cuando va escribiendo lo que nos van diciendo en el enunciado llega a esto. O al menos yo llego así, lo escribo así. A mí me tiene sentido escribirlo así y ninguna alternativa hasta eso, entonces como hacer gastar más tiempo para reordenarlos. Pero bueno, entiendo también a lo que va. Mm, a ver, ¿cuál más está bueno? Ya este de función, que no hemos visto nada de función en este hoy día. Dice, un emprendedor decide vender sopaipillas para el próximo invierno. Para fabricarlas tiene un coste fijo de 7.000 al día, más un coste de 90 pesos por cada unidad. Determine la función que expresa el costo total en pesos para fabricar X sopaipillas diarias. Entonces, esta va a ser una función f de x, es decir, bueno, ¿cuánto es el costo fijo? Van a ser 7.000. Entonces van a ser los 7.000, y esto no lo va a multiplicar por x porque es un costo fijo independiente. X es la cantidad de sopaipillas que hace. Entonces,
Si hace una sopaipilla, si hace 1000, igual va a tener que gastar esos 7000 pesos. Entonces, a estos 7000 nunca los va a afectar el X. Es que siempre que en la prueba o en cualquier prueba o cosa nos dicen un coste fijo en una función, va a quedar así, va a quedar el número solito, sin ningún X. Por ejemplo, si nos dicen, no sé, un carrito de completo, tiene un coste fijo de 5000 por el arriendo del lugar, por ejemplo, siempre va a gastar los 5000. Venda o no nos venda los completos. Entonces siempre va a gastar 5000. Entonces va a poner aquí ya, 7000 fijos, pero aparte va a gastar 90 por cada sopaipilla que vende. ¿Y cuántas sopaipillas vende? Bueno, va a vender X sopaipillas, no sabemos, es una variable. Entonces ahí está la función definida. En este caso está expresado así, que es con la forma también usual que se expresa, que es primero el 90x, o sea, quedan primero los valores que están con el x, más y después los valores independientes, los coeficientes independientes. Y ahí ya queda expresado como la letra B de burro. Y ahí está como la respuesta. Entonces esa es como la forma de ir como estableciendo la función. Uno pone ese coste fijo, ya, queda ahí solito. Más lo que va variando según la unidad. Gasta 90 pesos por cada unidad y cada unidad son X. Entonces, 90 pesos por cada unidad. A veces igual que uno puede plantear la función y de repente ve y como que no tiene tanto sentido lo que plantea, entonces ahí también pueden ir viendo por eso si es que está bien. Por ejemplo, no sé, o si te dicen de que ¿qué podrías? No, como por ejemplo acá el mismo coste y si uno lo pone menos 7000 es como chuta, su coste es menos 7000 es como que no tiene tanto sentido. Pero no sé, no se me ocurre nada en la mente ahora como para dejarlo más claro. Eh, la 29, la 29 nos pregunta por funciones afines y lineales. Nos dice, en el gráfico de la figura adjunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Ambas rectas son perpendiculares. La recta L corresponde a una función afín. C. La recta N corresponde a una función afín. D. La recta R corresponde a una función lineal. Y aquí vamos a hacer primero cómo llegar o cómo saber cuál es la respuesta correcta. Sabemos que no son perpendiculares, o más bien, no podemos afirmar que son perpendiculares o no, ya que no sabemos la pendiente de cada una. Y aparte, igual como que al ojo, para que sea perpendicular, tendría que ser como algo más como así. A mí me suena, para mí yo veo sí, yo veo que es perpendicular. Así que está en 90 grados. Pero bueno, no podemos afirmarlo en base al gráfico, entonces esto no es una afirmación que podamos hacer. Entonces sabemos de que la afirmación va a tener que corresponder de repente si hay una función afín o lineal. Veamos la recta M. La recta M es una función afín. Podemos ver de que no lo va a hacer. ¿Por qué no va a ser función afín? Porque pasa por el origen. Entonces, no es afín. Porque en si M de X, lo vamos a poner, va a ser un A, digamos que A su pendiente, por X. Va a quedar simplemente expresado así. Mientras que L, si es una función afín, porque no va a pasar por el origen. Entonces, L de X va a ser igual a un B de X, una pendiente distinta, más una letra C, más, bueno, en este caso, sí, más C, pongámosle más C. Sí, de hecho va a ser más C. Lo pensaba como en vez de ser menos C. Entonces ahí podemos ver de que M no es una función afín y L efectivamente es una función afín. Aquí igual podemos hacer como un poco como un análisis. Aquí nos dan una figura adjunta y vemos que son dos rectas. Y que en dos alternativas nos hablan de la recta L, que es función afín o lineal. Sabemos que una recta, una función que es su pendiente recta, tiene que ser afín o lineal. Entonces, si una de las dos es correcta, sabemos de que la respuesta sí o sí va a tener que estar entre la B y la D. Porque no podemos decir que la recta M, por ejemplo, que la C hubiese sido correcta, porque en este caso, si ambas son rectas, va a tener que ser función afín o lineal la L. Entonces, sí o sí, una de estas dos también va a tener que ser correcta. Entonces ahí vemos de que, claro, sí o sí la respuesta tiene que estar entre B y D.
porque sí o sí L va a ser afín o lineal en este tipo de preguntas cuando son rectas. O sea, si después en la prueba van y le ponen una exponencial, ya eso ya no sirve tanto porque la exponencial no tiene que ser lineal o afín. Entonces eso igual es como un poco un análisis que pueden hacer en vez de entonces decir, en vez de a ver, son perpendiculares, como, bueno, la respuesta sí que está entre B y D, ¿es afín o lineal? Es afín. Ya, entonces la B, corta. Ahí también puede ir haciendo eso, como ir analizando las respuestas como para ir jugando. Es como, por ejemplo, es como los trucos que al menos yo iba haciendo en las pruebas en general. Por ejemplo, en esta, si bien no hemos visto perímetro, lo que no necesito eso. Aquí en las respuestas nos dicen solo 1, 2, 3 y 1, 2 y 3. Lo que yo hacía por lo general era como, a ver, ¿cuál alternativa descartaría más? Digamos, no sé, pues en este caso no pasa ninguna, pero la 3. Entonces veamos si la 3 es verdadera, la 3 es falsa, ya, entonces me descartó 4, por ejemplo, me descartó la C y me descartó la D. Entonces ahora solo tengo que demostrar si es que hay A o B. ¿Cachai? Entonces como ir simplificándose un poco a veces la pega. Ahora eso sí, si es que tienen que hacer eso, si descartan, tienen que descartarla bien, pero igual traten de descartar todas o no descartar ninguna con esa forma. O sea, es como lo que hacemos acá, igual traten de hacerlo, si es que les sobra el tiempo, háganlo. Es como, si es que, por ejemplo, si hubiesen acá empezado por la A, les hubiese dado, márquenla A, pero ahí igual vean, a ver, la B puede no serlo, la C puede no serlo, la D puede no serlo para confirmar, para asegurarse, para estar súper seguro. Porque igual eso es importante, hay veces que uno se puede haber equivocado quizás la A y la marca como buena cuando quizás no era la que estaba buena. O sea, sino como que justo coincidió el resultado. Y de hecho, cuando se hacen pruebas, con Mati, como si vemos esas cosas, cuando uno pone las alternativas, tiene que poner alternativas como que pueden llegar uno. O sea, si es que ustedes se hubiesen equivocado, por ejemplo, o yo, da lo mismo, se hubiesen equivocado acá, era probable que hubiese llegado una de estas otras alternativas. Entonces, esa es como eso, por eso les digo que igual comprueben las otras alternativas. Porque o sea, las pruebas están preguntadas para que, aunque, si es que se equivocan, muy probablemente una de las alternativas de lo que ustedes obtengan habiéndose equivocado. Entonces ahí tengan ojo. Muchas veces va a pasar. Hay veces que con el Mati cuando hacemos la guía resolvíamos las cosas y de repente, no sé, en el desarrollo le cambiamos el signo a algo, lo resolvíamos de ahí, veíamos cuánto daba y lo poníamos como una posible alternativa. Porque así, si ustedes se equivocan, de repente, me dio la C y estaba la C, pero quizás la alternativa correcta era la B. Entonces ahí tengan ojito, ojito. A ver, ¿cuál más? Ya la 32, y ahí vemos, yo creo, una más, por ejemplo, la 34, sí, la 35 ya es triángulos, y ahí ya se pueden ir seguir libres. Entonces, la 32 nos dicen, f de x es igual a x al cuadrado más 4x menos 2. Entonces, el valor de f de x más 2 es igual a, ¿qué hacemos acá? Reemplazamos. Vamos a tener, reemplazo. Profe, Uy, me asusté. Sí, sonó súper profe, fuerte. Ajá, ¿sabe que yo tengo entendido que cuando pasa eso como que uno tiene que reemplazar el valor que le dan a X donde está la X? claro. Pero yo no lo he podido hacer, lo he hecho así, no llevo el resultado, no entiendo qué hago mal. Así que voy a poner mucha atención ahora. Ya, lo voy a Eso. hacer bien paso a paso para que quede clarito. Entonces, claro, como decís tú, acá vemos un f de x que es en este caso x más 2. Entonces, este valor lo tenemos que reemplazar por cada uno de esos x. Entonces, primero tenemos un x al cuadrado, pero acá nuestro x es x más 2. Entonces va a poner x más 2 y esto va a ser al cuadrado, más 4 por el x, pero en este caso nuestro x es x más 2. Y esto menos 2. Yo creo que lo más probable es así. Yo creo que el error, lo más probable es que puede que esté en esto, porque en esto muchas veces hay errores. Cuando ustedes tienen esto que se llama un binomio al cuadrado, ustedes no es que pongan aquí x al cuadrado más 2 al cuadrado que va a ser 4. Así no se resuelven. Vamos a ver cómo se resuelven y vamos a ver después por qué se resuelve así. Para que eh, le encuentren el sentido. Cuando uno lo ve por primera vez y dice, pero esto no tiene sentido, bueno, ahí van a ver por qué sí es así. Entonces, cuando tienen un binomio al cuadrado, va a ser el primero al cuadrado, en este caso es x al cuadrado, más
2 por el primero, que es x, por el segundo, que es 2, más el segundo al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Esto más, bueno, y en cierto, lo voy a cerrar en paréntesis, como esto viene de acá. Ahora más, ahora vamos a resolver esto acá. Va a ser 4 por x, 4x, más 4 por 2 va a ser 8. Y esto menos 2. Esto va a quedar x cuadrado más. Y aquí tenemos 2 por x va a ser 2x y eso por 2 va a ser 4x. 2 al cuadrado va a ser 4. Aquí le estamos sumando, y aquí ya le sumamos todo esto otro de acá. Más 4x, más 8, menos 2. Y aquí ya podemos como juntarlo todito. Va a quedar x cuadrado más. Y aquí tenemos que juntar términos comunes. Se me salió un error. Vemos de que aquí tenemos x al cuadrado, entonces dejamos ahí los x. Ahora juntamos como los que tengan el x elevado a 1 nomás. Lo voy a dejar así como ordenados primero. Y ahora los que no tienen ningún x, en este caso 4, 8 y menos 2. Y ahora los podemos juntar. 4x más 4x. Aquí vamos a sumar los numeritos que lo acompañan. Entonces 4 más 4 va a ser 8x. Más, y aquí va a ser 4 más 8 es 12, menos 2 va a ser 10. Y ahí vamos a tener entonces que es la letra C. Ahora, ¿por qué un binomio al cuadrado se resuelve de la forma en que se resuelve? Nosotros vamos a tener aquí, digamos que tenemos un a más b al cuadrado, o sea, a y b, cualquier número real, vamos a tener que si que es al cuadrado es lo mismo que tengamos un a más b por otro a más b. ¿Se entiende? Como si teníamos un 2 al cuadrado, esto es lo mismo que un 2 por 2. Entonces, distribuyamos, va a ser el a por el a, va a ser a cuadrado. A por b va a ser a más b. O sea, a por b. Es más, ese es un más, porque eso es un más. Ahora va a quedar más el b por el a, que va a quedar ba. Y ahora el b por el otro b, lo voy a dejar de aquí en otro colorcito. B por b va a quedar b cuadrado. Como el orden de los productos no altera el resultado, vamos a tener a más b más a más b, b cuadrado. Y aquí como tenemos dos números que se están sumando reiteradas veces, ponemos la cantidad de veces que se suman. ¿Y cuántas veces se suman? 2 veces. Entonces va a quedar 2ab más b cuadrado. Entonces, si analizamos esto, viendo acá esto de arriba, el a más b al cuadrado, vamos a ver que es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y así se resuelven todos los binomios al cuadrado. Ahora, bueno, ya son las 9:15. Entonces, si alguno se quiere ir, se puede ir. Ahora lo voy a hacer como en los casos en que tenemos un a menos b al cuadrado, porque eso ya es distinto. Cuando tenemos una resta en el binomio, va a ser a cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. ¿Y por qué pasa? Básicamente por lo mismo. Si vamos a tener el a menos b por a menos b, va a quedar a por a cuadrado, a por menos b, más por menos, va a quedar menos ab, y ahora va a ser menos b por a, y de nuevo, menos por más, menos, lo voy a dejar al tiro como ab, para que quede al tiro como ordenado. Y ahora el b, menos b por menos por menos más b cuadrado. Entonces aquí vamos a tener a cuadrado, y de nuevo, aquí se están restando iteradas veces el mismo número, entonces es lo mismo que pongamos menos 2 y el número, ab más b cuadrado. Entonces no va a ser el primero al cuadrado menos, que es ese menos, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Eso igual son como las cosas que se tienen que aprender. Entonces aquí es lo que aplicamos acá. Ustedes, cuando ya se aprendan eso, lo pueden aplicar directamente sin tener que distribuir la cosita y llegar a esto al toque, esto acá. Ya van trabajando como lo que es el álgebra, van juntando números o los términos semejantes sean x al cuadrado, los que están solo x y los que están sin x, y ahí ya los van juntando todo en un término. X cuadrado, 8x y solo el 10. Y ahí ya tenemos la letra C.
¿Quedó claro? ¿Cachaste cómo se hacía? O como el error, quizá. Sí, profe, es que, por ejemplo, yo aquí tengo uno que era la función de 2x cuadrado menos 3x más 1 cuando x era menos 1 y no me daba el resultado. ¿Podríamos hacer ese? ¿Sí? ¿Cuál número es? Ya, mire, no es que es de una guía, ¿Del Pro? sí, Ya, déjame buscarla. de la guía de funciones. Ahí estaba en el mismo curso de función, material docente. A ver. Función. ¿Cuál función? Ah, cuadrante, Eh, imagino, ¿o no? sí, A ver. sí creo que era esa, o sea, no recuerdo si era complementación de cuadro, no era esta, sí. ¿Cuál? La primera, que es la La número primera. 1. Chuta. Ya. Ya, mira, aquí tenemos que el f de x es 2 por x al cuadrado menos 3x más 1. O sea, nos dice, entonces, el f de menos 1 es igual a... Ya, entonces, f de menos 1 va a ser igual a 2 por menos 1, esto al cuadrado, menos 3, y esto por menos 1, más 1. Entonces, va a quedar 2. Menos 1 al cuadrado da 1, ¿no es cierto? Sí, Ya, y aquí nosotros tenemos menos 3 por menos 1, entonces vamos a tener menos por menos más. Entonces nos va a quedar más, y 3 por 1 es 3, más 1. 2 por 1 es 2, y esto va a quedar más 3, más 1. Y aquí simplemente lo sumamos. 2 más 3 es 5, más 1 nos da el 6. a mí me daba 7. Es que yo lo hacía ya 2 por menos 1 me daba menos 2 y eso lo elevaba al Eso lo cuadrado y me eleváis al daba... cuadrado. Claro, Sí, no, en sí, cuando uno tiene aquí una operación matemática, es como, hay siempre como un orden. Primero se hace como las potencias, después se hace como las multiplicaciones, y las divisiones, y después la suma y resta y cosas así. No me acuerdo bien como cuál es el orden, pero las potencias siempre son los primeros que se resuelven, ¿no? Como de los primeros sin contar como los paréntesis. Entonces, primero resolvemos esto, como este número al cuadrado, y ahí ya lo podemos multiplicar por 2. ¿Cachai? sí, profe, se pasó, gracias. Ya. Bueno, y aparte porque en sí, piensa que este menos 1 está como dentro de este paréntesis, entonces como que tenemos que resolver primero el paréntesis, eso es como también un poco la idea. Entonces ahí se van resolviendo. Y así hay como los otros resultados. Por ejemplo, en este de acá, es como si acá pongamos x menos 2 y esto al cuadrado más 3, y como decimos, bueno, ponemos x, 3 menos 2 va a ser 1, entonces va a ser x más 1 al cuadrado, ¿cachai? Eso ya estaría malo, pues como en la misma forma, pues. El Papo Mudas, eso, hoy se me había olvidado cómo se llamaba, lo puso la Narayana. El Papo Mudas es una mnemotecnia de en qué orden se va haciendo, que es, ya no me acuerdo cuál es cada letra. O es potencia, no, paréntesis, paréntesis. Ah, claro. Paréntesis, potencia, multiplicación, división, no sé, división, restas, suma y resta. Bueno, entonces eso es como adición y sustracción. Ah, bien. Muchas gracias, Débora y Narayana. Ahí se me ha olvidado cómo se llamaba y cuál era el orden preciso. Sabía que era como más o menos así. Entonces, lo que te decía, acá se tiene que resolver, por ejemplo, primero, cuando ya intercambiamos por el F4, lo que está dentro del paréntesis. Entonces, miren, si lo hacemos como de forma correcta, va a ser, eh, voy a borrar eso, uy, f de 4 va a ser igual, x vale 4, entonces va a ser 4 menos 2 al cuadrado más 3. Entonces hacemos primero lo que está dentro del paréntesis, que es 4 menos 2, 4 menos 2 nos da 2, y eso al cuadrado más 3, y 2 al cuadrado es 4, y esto más 3, y ahí nos va a dar 7 en este caso. ¿Cachai? Entonces como
como asegurarse siempre de hacer como ese orden, como lo que está dentro del paréntesis, después qué es lo que está elevado a algo, o también la raíz, si hay una potencia también una raíz. Después multiplicar, dividir, sumar, restar. Entonces así se van resolviendo. Eso. ¿Alguna duda con esto, bueno, esta guía, o quizás con lo del Yo ensamble? tengo otro ejercicio también, que este es de Dime. complementación de 4. Ya, a ver, Sí. esa es para la Que otra uno guía, ¿no? dice, mire, 3x menos y partido en 2 es igual a x más 2. Y como otra ecuación, x menos 2 partido en 3 igual a x. Esto como, a ver, voy a parar la grabación igual. Nos fuimos.